Vimos ahora. Ya, hasta ahorita hemos visto la parte teórica y con varios electros esquemáticos, creo muy sugestivos, bastante sencillos de leer. Ahora vamos a ver algunos electros de pacientes pues, que han llegado a la emergencia del MENAR y vamos a correlacionarlo con las angiografías que se han realizado, ¿sí? A ver, este primer caso. ¿Quién podría describir este electro? La idea en la parte práctica es que practiquen, ¿no? O sea, si alguno lo puede describir, genial. Doctora, Dime. veo, bueno, lo llamativo, el supradesnivel en D2, D2, D3, la deriva como que no está notando, D2, D3 y ABF, Ya. eso podría ser el cara inferior. Bueno, además, veo infradesnivel en D1, la otra sería en ABL también, en D1 ABL, Exacto. indicando que se está alejando. A ver, en precordiales, B1 es isoeléctrico, B2 también, B3, 4, 5, pero hay T negativas, B3, Uh-huh. B4, B5. Parece que es un infarto de cara inferior. Ajá. ¿Qué arteria sería comprometida? A ver, si es en cara inferior, tendría que ver, a ver, la dominancia entre lo que es D2 y D3. Me Si quieres parece que comparar de la 2 y de 3, a ver, ahí. D2, me parece que la D3 está más, en mayor supradesnivel, por lo Uh-huh. tanto podría ser la coronaria derecha. Ok. Entonces dijimos que en infarto inferior buscamos primero de 2 versus de 3. ¿Qué otra derivada tendríamos que buscar para orientarnos un poquito? Lateral, ¿cierto? Como tú bien dices, son negativas, así que sigue apoyando que sea la coronaria derecha porque el vector se aleja. ¿Qué más buscamos en infarto inferior? Alteraciones de conducción, no parece. Como ven, este paciente está incluso un poco taquicárdico, que es lo esperable en un infarto. B1, isoeléctrico. Y llama la atención un poquito de T negativas e incluso tal vez podría insinuarse un punto J elevado por aquí en B5, B4, pero que no cumple criterios para hacer un ST elevado, ¿cierto? Porque acá no hay más de 1 milímetro, pero sí tiene un poquito de T negativas. Entonces, como bien dices, un infarto inferior, compromiso inferior, infradesnivel de cara lateral. Entonces, acá diríamos un infarto inferior, compromiso probablemente de coronaria derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, se hizo un cateterismo. Edgar, dime. En esa parte en la clase mencionaba, y una parte no entendí, si es mayor en D3 que en D2, el compromiso con D3 va a ser en derecho.
y va a haber dominancia derecha. Va a ser, decía, el compromiso es de la coronaria derecha si hay dominancia derecha. ¿Por qué dijo esto de la dominancia derecha? ¿Por qué era importante en estos infartos de cara ínfero? Bueno, en este caso de la diapositiva de ínfero posterior, en este caso parece que no lo es, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser la dominancia derecha para que el compromiso sea de la coronaria derecha? O sea, la dominancia, ¿quién la define? Si es que es posible definirla en un EKG. Lo que pasa es que no, eso no. La dominancia es una característica anatómica. Por ejemplo, con este electro, por frecuencia, lo normal, lo frecuente es que la coronaria derecha irrigue la mayor cantidad de la cara inferior e irrigue el ventrículo derecho. Entonces, si yo veo un infarto inferior con un supradesnivel mayor en 3, lo más seguro es que eso es un compromiso de la coronaria derecha. Pero ¿quién va a definir la dominancia? Recuerda que dominancia es un concepto en el que se busca qué arteria es la que da la interventricular posterior. Imagínate que en este caso tengo una coronaria derecha muy rudimentaria que solamente da una arteria conal, que es la primera ramita muy pequeñita, y que tenga una coronaria izquierda muy dominante y la circunfleja de toda la vuelta. Podría ser de la circunfleja, pero tendría que ser una circunfleja distal para no comprometer la parte posterior ni la parte lateral. Pero la dominancia como tal te la va a dar recién la angiografía. O sea, conociendo la anatomía coronaria es que yo puedo decir dominancia. Dominancia no es un concepto que sale del electro. Del electro yo puedo definir dónde está el vector de isquemia y con eso, por frecuencia, puedo decir que lo más seguro es que en este electro hay un compromiso de la coronaria derecha. Pero dominancia es un concepto anatómico. Eso el electro no lo puede, no te lo puede indicar. En el caso que D1 no tuviera el intradesnivel, si lo viera en ABL, también me bastaría, ya que las dos son izquierdas, me bastaría para decir que se está yendo hacia la derecha el vector. O sea, no es necesario, ¿no? Que sea D1 o ABL. O Claro, sea, lo que pasa me es que, sirve el otra D1 y vez, me sirve ABL. exacto. Lo que tú estás confundiendo es dos derivadas anatómicamente contiguas y es para el ST elevado. Si acá yo tuviera un electro normal y solo hay ST elevado en 2 y en ninguna otra derivada no hay nada más, no podría decir que es un ST elevado. Una derivada alterada es nada. El concepto va por ahí. Lo mismo pero un infradesnivel, no sé, en el contexto de un isquémico. Tienes un paciente que viene por un dolor torácico atípico, joven, no tiene mayores factores de riesgo, le tomas un electro y encuentras, te impresiona a ti un ST elevado en ABF, 3 milímetros, y no tiene nada más. Todas las otras derivadas son normales. Entonces yo no puedo decir que eso es un infarto inferior que solo coge ABF, imposible. A eso se refiere el concepto de dos derivadas anatómicamente contiguas. Otra cosa que no va mucho, que tengas, por ejemplo, un supradesnivel, digamos, 1 milímetro en ABL y 1 milímetro en 3. No puedo decir que es un infarto inferior lateral. Son dos derivadas anatómicamente diferentes. Tampoco puedo hacer diagnóstico. El concepto de derivadas contiguas es para ST elevado o ST no elevado, pero donde yo estoy buscando que hay una zona con daño. Y acá tenemos las tres derivadas inferiores comprometidas. Que las derivadas laterales puede estar comprometida una o dos. Recuerda que este infradesnivel no significa compromiso de esa derivada, sino que significa un cambio recíproco. Es un cambio en espejo que puede presentarse en una, puede presentarse en dos o puede presentarse en ninguna. Porque todo esto es teórico. Cosas que nosotros no podemos saber, anatomía, alteraciones congénitas, salidas únicas. Hay algunos pacientes que tienen una salida de un único seno coronario, salen todas las arterias. ¿Qué más? Arterias rudimentarias. Hay pacientes que tienen una derecha muy desarrollada, una circunfleja pequeñita y una DA pequeñita, o dobles sistemas de DA. O sea, hay muchas variaciones anatómicas. Cuando estamos hablando de reglas en general, estamos hablando por frecuencia, como todo en medicina, ¿no? Encuentras un paciente con fiebre, que no sé qué, lo más seguro es que tenga una infección, pero también puede ser por medicamentos. Pero por frecuencia no es lo primero que vas a pensar, ¿no? Lo mismo es aquí.
todo lo que estamos viendo, que son algunos parámetros puntuales, es por frecuencia. Medicina se rige mucho por estadísticas y mucho por frecuencia. Pero, como deben haber escuchado, pues medicina te puedes esperar todo, ¿no? Esto también podría ser una pericarditis. Muy alejado, muy alejado, pero también se puede presentar. La pericarditis se presenta con un ST elevado difuso. A veces corresponde a las mismas derivadas, a veces no. A veces se acompaña de un infradesnivel del PR. O sea, hay muchas variaciones si nosotros nos vamos al contexto. Pero recuerden que acá estamos, lo que les dije al comienzo de la charla. Por eso, el electro es muy importante y lo podemos revisar, pero uno, contexto clínico. Contexto clínico adecuado, sospecha clínica. Siguiente, electro. Y si vamos a evaluar algo, nos vamos a ir por frecuencia. Este electro en un paciente joven de 15 años, no voy a pensarlo primero en un infarto, pensaría en una miocarditis. Este electro en un paciente coronario portador de 2 stents posoperados de 3 bypass que viene con dolor torácico y es diabético, es un infarto. Entonces, el contexto vale mucho. Y segundo, todos los parámetros que ustedes tienen son frecuencia. Esto lo más seguro es una coronaria derecha, pero podría ser una izquierda si el paciente no tiene una derecha. Tiene una anomalía congénita y tiene una agenesia de la coronaria derecha o tiene una salida única. Pero esas ya son excepciones a la regla. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Entonces, si vamos por frecuencia, los puntos que teníamos que evaluar. El supradesnivel en 3 es mayor que en 2, va más hacia la coronaria derecha. Infradesnivel en 1 y ABL, el vector se aleja de la izquierda, por ende va hacia la derecha. Entonces sigo pensando que lo más seguro es que haya un compromiso de la coronaria derecha. ¿Ok? Pero el diagnóstico es inequívoco, ¿no? Esto es un ST elevado. Entonces ahora vemos la geografía. Ay, no sé si es porque está de cabeza o está bien. Está bien. Ya, vamos a ir por pedacitos y les voy contando más o menos qué arterias cada una. Uy, espérame. Este, por ejemplo, este es el tronco coronario izquierdo, ¿sí? Como vimos, de la salida del seno izquierdo es una salida común, se divide en circunfleja y en descendente anterior. En esta proyección, el corazón digamos que está un poquito echado, acá están las aurículas, acá están los ventrículos, entonces la circunfleja discurre por el surco aurículo ventricular y este es ventrículo izquierdo y la descendente anterior va a ir por el surco interventricular anterior hasta el ápex. Perdón. Acá tienes, esta es la circunfleja, tengo ramas de la circunfleja, esta es una marginal, y las ramitas de acá al costado son diagonales, que en otra proyección lo vamos a ver mejor. Esa es otra proyección, nuevamente es la coronaria izquierda, y vemos, esto es un oblicuo izquierda, que significa que el corazón está más echadito, lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Las aurículas están acá arriba, y todo esto es ventrículos. Y esta proyección me ayuda a ver mejor el recorrido de la descendente anterior. Esta es la descendente anterior, que llega hasta el ápex, y estas son sus diagonales. Esta es otra diagonal, y estas son sus septales, ¿no? Por ejemplo, aquí todo esto es DA proximal, acá está la primera diagonal, DA media, acá está la segunda diagonal, y DA distal. ¿Ok? La septal, siempre el septum irrigado por la descendente anterior, y la circunfleja con sus marginales, que esta no es la mejor vista, lo vimos en la anterior. Y si ustedes notan, aquí se pintan algunos vasitos que probablemente son las colaterales de la derecha. Esto me va indicando ya que lo más seguro es que la derecha está ocluida, pero vamos a seguir viendo. Esto sigue siendo la izquierda, descendente anterior. En esta proyección, las septales van hacia acá, las diagonales van hacia acá. Estas dos proyecciones son de DA. Ven que la descendente anterior se ve bastante bien y la circunfleja se superpone, pero ya lo vimos en la primera proyección. ¿Sí? Seguimos en la coronaria izquierda. Esta proyección ayuda a distribuirlo un poquito mejor. Hacia aquí es circunfleja, vemos que tiene sus marginales, y hacia aquí es descendente anterior. Ven que la circunfleja no es tan grande, ¿no? Discurre por el surco auriculoventricular
Y a esto es lo que me refiero a dominancia, ¿no? ¿Hasta dónde llega la circunfleja? ¿Ok? Y esta es la coronaria derecha. La coronaria derecha, en esta incidencia, pues debería estar acá, sigue dando la vuelta, da sus marginales por aquí, da la vuelta hasta acá, llegaría a la cruz cordis, da su interventricular posterior y de ahí vemos si van posterolaterales o no. Pero si ustedes ven, aquí dejó de llenar, ¿no? Ese es el contraste que se utiliza para poder observar la arteria. Aquí tiene una lesión, la DA también tiene una lesión, pero en ST elevado, como vimos en la teoría, corresponde a una arteria que está cerrada. Y acá tienes entonces que la derecha está ocluida en su segmento medio, ¿sí? Bueno, posteriormente para la reperfusión, que en este caso es una reperfusión mecánica, se va a pasar una guía. La guía que ustedes ven es la que se va pasando y los puntitos de acá son los balones que se pasan para que al insuflarlos se pueda abrir esto, porque esta es la zona donde está la placa con el accidente de placa, abrir esa zona, colocar un stent para que deje de generarse las alteraciones en la coagulación y se pueda reperfundir o podamos ver la parte distal de este vaso, ¿sí? Aquí han pasado 2 guías, probablemente estaba un poquito complicado el cateterismo. Este debe ser un baloncito largo o un stent, ya para ir abriendo la parte donde estaba la lesión. Es un control después de haber abierto la arteria y vemos, esta es la extensión real de la coronaria derecha, porque ya se ha baloneado, o sea, ya se ha abierto la zona donde estaba la placa lesionada. Y si ustedes ven, esta es una coronaria derecha que discurre también por el círculo auriculoventricular, por el surco, perdón, auriculoventricular, da sus ramitas marginales, y esta de acá vendría a ser, probablemente vamos a ver en la siguiente imagen, pero esta debe ser la interventricular posterior, y estas sus ramitas posterolaterales. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Ya vimos que la circunfleja era pequeña, tenía 2 marginales pequeñitas, no terminaba de dar toda la vuelta al surco auriculoventricular, mientras la coronaria derecha sí. Entonces, ahora sí puedo decir que este paciente tiene una dominancia derecha. El concepto es anatómico. Cuando yo veo que cuál es la arteria que da la rama interventricular posterior, recién puedo decir la dominancia. Entonces actuamos a la derecha. Y aquí justo están, para que ustedes vean, esta guía está yendo por la interventricular posterior y esta guía está yendo por las posterolaterales. Entonces esta es una coronaria derecha dominante y lo que decíamos, ¿no? Si bien dominancia, podemos completarlo con quien da la interventricular posterior, en casos como este, que este paciente tenía una circunfleja muy pequeñita, pues la irrigación de la pared lateral tiene que estar a cargo de la derecha. En esta proyección lo pueden ver mejor. Esta es la interventricular posterior y las posterolaterales. Acá ya están colocando el stent. Ruidito de fondo. Y ese es el resultado final. La coronaria derecha, le han colocado stent. Se recuerdan que tenía una lesioncita acá y acá estaba cerrado. Entonces, si ustedes ven esto que ya se ve como pixeleadito, ese es el stent, ¿no? Toda esta extensión es el stent que le han colocado hasta acá, porque vimos que cruzaban 2 guías y tenemos la interventricular posterior y los ramos posterolaterales.
nuevamente para que lo vean mejor y termina en otra incidencia. Si ven, todo lo de acá que se ve oscurito es el stent que le han colocado. Entonces ahí la puerta está abierta y quería que vean acá. Igual que la descendente anterior es la interventricular anterior. Y de esa, una característica de este vaso es que da ramos septales. Septum basal. La interventricular posterior comparte la misma característica, de ramos septales. Pero ya es para la parte basal, la parte inferior del septum. ¿Sí? Pero si ustedes ven, pues son las ramitas que da la interventricular posterior, así es que la pueden reconocer. Entonces acá vemos la correlación del electro y la angiografía, ¿sí? Lo que vieron en el electro, compromiso mayor en 3 que en 2, va hacia coronaria derecha, infradesnivel de 1 y ABL, sigue yendo hacia coronaria derecha. Y la parte de la dominancia, que como vemos, concepto anatómico, que es lo que pueden ver recién en la geografía. ¿Ok? A ver, aquí hay otro casito. ¿Quién puede leer este electro? ¿De otra? Sí, Edgar, dime. En este electro, eh, primero veo el supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4 y solamente ellos nada más. Con B5 isoeléctrico y B6 con un infradesnivel que bajo el concepto me parece infradesnivel es 1 milímetro, así que sí, es un infradesnivel. Y supradesnivel es igual a 1 milímetro, excepto en B2, B3 que es 2.5, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Entonces, en B1 todavía cuenta como 1 milímetro nada más, y entonces sería un supradesnivel. B1, B2, B3, B4, lo que me hablaría de un infarto de la cara anterior, ya que tengo dos contiguas a más. Ajá. Ya habiendo localizado que es la cara anterior la comprometida debido a las precordiales, que son las que se ven aquí, voy a fijarme en D1. Tiene un pequeño, prácticamente isoeléctrico, no, pero igual 1 milímetro, tiene un infradesnivel de 1. D2 me pareciera que está isoeléctrico, el segmento ST, la T sí se ve elevada, pero el ST está normal. D3 está, también me parece que está bien, es QRS, solo que pareciera que tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda. No, Ahora perdón, es, aquí, claro, aquí, para ver, ¿no? Esto es un complejo normal. Siempre la derivada de abajo, generalmente sale un D2 largo. Este es un complejo normal. Este es unas extrasístoles, ¿no? ¿Ves un complejo angosto, un complejo ancho, diferente morfología? Si seguimos aquí, este es un complejo normal, esta es una extrasístole, es diferente. Entonces, esta de acá, se ve el manito, ¿verdad? sí. Entonces, esta de acá, este complejo es una extrasístole. Este complejo es normal. Entonces, este es el que nosotros deberíamos evaluar y que justo pues acá ya cambia de derivada. Pero aquí, para que se den cuenta, las extrasístoles no se pueden valorar como cambios isquémicos. De por sí su presencia, esto es una extrasístole ventricular. ¿Por qué? Porque es un QRS ancho. Podría ser una manifestación de isquemia, pero los cambios en esta extrasístola no se pueden valorar como correlativos. O sea, el 2 y 3, para que sean de la misma del mismo territorio, tú no puedes apoyarte en el análisis de este complejo, porque este complejo viene a ser aberrante, ¿no? O sea, no es el complejo normal. Deberíamos evaluar este, que no se ve completo. Entonces, si no puedo ver completo, he visto 2, no puedo ver completo 3, entonces vemos a BF. Y acá, justo para que veas, acá están 2 juntitos, ¿no? Complejo normal, complejo aberrante. O sea, esta es una supraventricular, es un complejo normal, de conducción normal, y esto es un complejo
con una despolarización que sale de otro foco. Entonces, este complejo no lo puedo evaluar como normal. Tendría que evaluar este. ¿Ok? Una A ver, extrasístole porque es QRS amplio y porque el RR no es parejo. ¿Por eso se dio exacto. cuenta? Claro. Además, porque más que todo, lo más llamativo, cierto que es la frecuencia, pero la morfología. Mira, este complejo definitivamente es un extrasístole, ¿no? Este complejo es igualito a este, que es igualito a este, que es igualito a este, pero este no. Entonces, este es un extrasístole. Esta es un extrasístole. Aquí, mira, esto es más notorio aún. Este complejo es positivo y este es negativo. Estamos en 1. Esto es izquierdo. Entonces, los complejos siempre van a ser positivos en 1. Entonces, este es mi complejo normal y este es un extrasístole. A ver, seguimos viendo entonces. Me dijiste cambios anteriores, cambios inferiores, por eso te dije para que no vayas a leer este, porque este es extrasístole, entonces de aquí no puedo sacar muchos datos. Y ahí se me fue mi puntero un ratito. Ahí. Ya bueno. Este es extrasístole, este es normal. Como no puedo ver bien, porque acá no puedes ver bien el ST, entonces te vas a ABF y puedes evaluar este complejo. ¿Qué te parece? F me parece QRS normal. No veo una elevación del segmento ST. Me parece isoeléctrico igual que lo estaba D2. Ujú. En Ya, B1 me pareció ver un infradesnivel. a ver, vemos de 1. Sí, está un poquito por debajo de la línea eléctrica. Recuerda que el infradesnivel puede ser significativo desde 0.5 milímetros. Mientras más profundo sea, más significativo. Pero sí puede ser significativo desde 0.5, entonces aquí hay un pequeño infradesnivel. Y para que veas derivadas contiguas, vemos ABL, se repite, ¿no? Un pequeño infradesnivel. Ok, entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico de este electro? Siendo D1 y ABL parte de la cara lateral alta, si no me equivoco, pared lateral Ajá. alta, entonces tendría un infarto de cara anterior y pared lateral alta del ventrículo izquierdo. No sé si decir eso. Cara No, anterior y se pared lateral. sobreentiende. Se Ajá. sobreentiende porque tanto B1 y ABR de ventrículo izquierdo y las precordiales igual. Ujú. Ahora Ya. habría que ahora saber si es de la descendente anterior o la circunfleja. A ver, si tenemos alteraciones en precordiales, lo que has dicho está bien. Con esto, supra, B1, B2, B3, B4, que aquí es sin duda, ¿cierto? Sin duda un ST elevado en precordiales. Entonces, primero definimos territorio. Esto es un ST elevado anterior. Y como todo ST elevado anterior, la lesión es en DA, en descendiente anterior. El asunto es con el electro poder ver a qué nivel de la descendente anterior está la lesión. Pero para que yo tenga alterado B2, B3, B4, esto es cara anterior y esto es descendente anterior. Cara anterior, descendente anterior. Exacto, cara anterior, descendente anterior. Podemos hablar de pared lateral, pared posterior, eso puede ser inferior, puedes revisar todo el resto del electro. Pero si tú tienes un paciente con alteraciones netamente precordiales, supradesnivel en precordiales, esto es un infarto anterior. Lo que tenemos que ver es a qué nivel está la lesión de la DA. Lo segundo, como viste, infradesnivel de ABL. Recuerda, el vector se acerca, cuando el vector se acerca, la derivada lo lee como un supradesnivel, se lee como positivo. En un vector, la flechita, la cabeza es positiva y la colita es negativa. Entonces, si se acerca el vector a la derivada, lo lee como positivo y hay supradesnivel. Si el vector se aleja de la derivada, lo lee como negativo y hay infradesnivel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El vector de isquemia se acerca a la cara anterior y se aleja de la parte lateral. ¿Qué dijimos entonces? ¿Quién irriga a la parte lateral alta?
La primera diagonal, ¿no? Entonces, si no hay supradesnivel en 1 y en ABL, ¿qué podría decir yo? Que esta diagonal está sana. Entonces, la lesión tiene que estar después de la primera diagonal. ¿Cuál es el otro punto que estoy buscando en descendente anterior? ¿Se compromete o no la primera septal? Y para eso, ¿qué veo? B1, ¿no? Y ABR. ABR está bastante isoeléctrico, pero B1 tiene supradesnivel. Entonces, aquí yo qué podría decir? Que la lesión es un infarto anterior, la lesión es en la descendente anterior, distal a la primera diagonal y proximal a la primera septal. ¿Qué significa? La primera diagonal está sana, la lesión va después de que nace la primera diagonal, pero antes de que nace la primera septal. ¿Recuerdan el dibujito que hicimos? ¿Por qué uno tiene supra y ABR no? Porque si bien está comprometida la primera septal, la septal no es tan precoz. Entonces, primero salió la diagonal seguramente y después salió la septal. Por eso es que ABR ya no le lee como positivo, porque ya no es tan precoz. ¿Sí? ¿Más o menos? La septal no es tan precoz si B1 está y ABR no, porque ABR está más arriba y B1 en cambio un poco más abajo. O sea, claro, pero Claro, eso te lo claro, digo para entendí. explicártelo, o sea, no es una regla, ¿no? Pero, o sea, más o menos para que se entienda, porque me puedes decir, ¿y cómo la diagonal no tiene nada y la septal sí? Si debería ser, si las dos son proximales. No. Eso es porque siempre no es fijo cuál es la primera, o sea, primera septal, si ustedes vieron en la imagen, las septales irrigan el septum y las diagonales irrigan ventrículo izquierdo, pared libre. Entonces, hablamos de primera, segunda, tercera diagonal, primera, segunda septal, pero no decimos cuál de las dos nace siempre primero. Hay pacientes que la primera rama de la descendente anterior es una diagonal muy, muy, muy precoz. Y hay otros en que la primera rama es una septal. En el cateterismo vimos en el anterior, la primera rama de la descendente anterior era una septal. Y más abajo, bastante más abajo, salía la primera diagonal. Entonces, esas ya son las variantes que podemos ver y que se ven ya en la angiografía. Pero en este caso, si la diagonal está sana y la septal puedo entender que está comprometida, lo más probable es que la diagonal es primero, es la primera rama y esa no se ha tocado. Pero vamos a ver cómo sale en la angiografía. ¿Sí? A ver. Me sale. Ahora sí. ¿Ok? Esa es la coronaria derecha. Uy, un chiquito, pero... Primero, esta es una coronaria derecha bastante pequeña si comparamos. Ya. Si comparamos con el tetrismo anterior, pero es una coronaria derecha pequeñita, tiene un par de marginales. Aquí está la IDP, así que esa es dominancia derecha. Pero la derecha está abierta, no es la que está comprometida. Seguimos avanzando. Vamos con la coronaria izquierda. Uy. Esa es la derecha. Y miren la coronaria izquierda. Esta incidencia, obviamente, esta incidencia es una oblicua derecha, quiere decir que el corazón está medio echadito. Recuerden, acá está la aurícula, acá está el ventrículo. Si esta es la aurícula y este es el ventrículo, esta es circunfleja. Y mire cómo esta circunfleja es bastante más larga que el paciente anterior. A eso es lo que le digo que hay variantes, ¿sí? No todas las arterias son igualitas como las diagraman los libros. Cada paciente es diferente. A veces te puedes dar sorpresas. El electro dice una cosa, pero la angiografía es diferente. Bueno, tenemos acá una circunfleja, bastante bien, una marginal, no hay problema. Y la descendente anterior, donde debería estar, sube por aquí y discurre por el surco interventricular anterior. Y aquí no hay descendente anterior. Entonces,
la que está causando el infarto es la descendente anterior. Vamos a ver a qué nivel. Nuevamente la misma vista, y acá ves que en otras las remitas, ¿no? No es la mejor vista, vamos a ver en otra cómo se ve. Aquí las que les dije, la que es izquierda, para ver un poquito más el trayecto. Aquí ya se llega a ver el resto de la DA, pero ven que aquí está prácticamente cerrado, ¿no? Y esta viene a ser su diagonal, ¿no? El segundo diagonal que es chiquitita y aquí compromete otra. Entonces, como vimos, la diagonal no está tocada. Y las septales, en realidad tampoco, porque acá hay una primera septal, acá hay una segunda septal. Las septales son vasos pequeñitos porque esos son intramurales, ¿cierto? Pero si ustedes ven, uy, qué bárbaro. Estábamos por acá. Aquí, ¿no? Esta es la lesión. Entonces al final estaba posterior a la diagonal y posterior a la septal. Entonces el compromiso es más de A distal. Una DA larga, pero la lesión está acá. Igual que en el cateterismo anterior, para reprofundir se pasa una guía y sobre esa guía se pasa un baloncito para poder abrir la lesión. Y después se coloca un stent. Vamos avanzando. Vamos a ver cómo queda para que puedan ver toda la extensión de la DA. Este es un control justamente para ver que el stent esté tapando la parte lesionada. Acá está su stent. Uy. Vamos cómo queda. Acá está. Entonces tenemos aquí, acá se nota más claro, ¿no? Septales, 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 septales. Todo lo que va hacia acá son septales y diagonal, 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 ¿sí? Estas van al septum, ven que son profundas porque van netamente al septum nada más, y las diagonales se van a toda la pared lateral. Y esta es la circunfleja que va aparte por su surquito. Listo. A ver. Otro electro. ¿Qué les parece este electro? ¿Alguien por ahí? ¿Qué les parece el electro? A ver. Acá. Entonces vemos. ¿Qué es lo que más llama la atención? Supradesnivel, precordiales, ¿no? B1 no parece tener mayor cosa, vamos a verlo mejor. B1, sí, parece un punto J elevado, no sé si llega a cumplir criterios, tal vez 1.5 milímetros. B2, supradesnivel, B3, supradesnivel, B4 no mucho, B5 y B6, mayor cosa no. Si estamos hablando de precordiales, ¿qué más vamos a ver? Laterales. Buscamos 1 y ABL. 1, isoeléctrico. ABL, hay un pequeño supradesnivel, si llega a cumplir 1 milímetro. Revisemos uno otra vez entonces. No parece, probablemente 0.5 nada más. ¿Qué más vemos?
cara inferior, un infradesnivel notorio en 2, infradesnivel en 3 e infradesnivel en ABF. ¿Y qué nos falta ver? ABR. Uy, que nos salió en la foto. Uy, qué piña. Bueno, acá está pues. ABR. Que pareciera que se insinúa un supradesnivel del ST, ¿no? Probablemente también no llega exacto a 1 milímetro. Entonces, ¿qué les parece el electro? Nuevamente, definitivamente es un infarto anterior, ¿verdad? El compromiso va a estar en la descendente anterior. Vemos, para ver si habrá comprometido la septal, B1, ABR, insinúa un pequeño supradesnivel. Habrá comprometido la diagonal, 1 no tiene mayor cosa, pero ABL sí tiene un supradesnivel. Y bien infradesnivel en cara inferior. Entonces, ¿el vector hacia dónde se está yendo? Hacia arriba, ¿cierto? Lo más probable es un compromiso proximal de la descendente anterior. Probablemente proximal a la primera diagonal y seguramente también proximal a la primera septal. ¿Alguna opinión? ¿Alguien? Solo quería opinar. En la anterior me equivoqué, o al menos pareció distinto, porque quizá el infradesnivel debe ser mayor para estar seguro, ¿no? Mientras mayor sea el infradesnivel, claro, te da un poquito más de seguridad. Por eso también están las definiciones, ¿no? Si debería ser el infradesnivel, recuerda que sí podemos considerarlo significativo desde 0.5 milímetros, pero lo ideal y lo más sensible también es más de 1 milímetro. Y del ST elevado ya como hemos revisado para poder definirlo bien en cada derivada. Pero sí, mientras más profundo es el infradesnivel, pues te da un poquito más de seguridad, como por ejemplo acá, ¿no? En 3 y en ABF es un infradesnivel muy marcado. Entonces indica que este vector definitivamente se está alejando de la cara inferior del corazón. Y apoya más a que sea una descendente anterior también. Y que sea una descendente anterior proximal. Recuerda que la parte basal del corazón es la que tiene la mayor masa. Entonces el vector se va a ver más representado en esta zona. ¿Ok? Entonces, a ver, vemos qué salió en el cateterismo. Oye, ¿la misma? No. Ay, no le puedo creer que no esté el video. Un segundito. Oh. Uy, chicos, perdón, creo que se me borró ese videíto. Pero bueno, era una DEA bien proximal. Sí, era un compromiso previo a la primera diagonal y a la primera septal. Ok, a ver, este electro, ¿qué les parece? Esas son las derivadas de miembros y acá están las precordiales. ¿Alguien que pueda describir el electro? Lo llamativo es su desnivel en precordiales, en B1, en B2, B3, B4, sobre todo en B5, parece que no. De B1 hasta B4, Ya. ese es un esquema de cara anterior de Te la pongo las descendente. de... Ya, te pongo las derivadas de miembros, a ver, ¿qué más encuentras? En el nivel de los miembros, de 1, sino a un infradesnivel, pero no creo que sea mayor. Bueno, sí, 1, 0.5, un poco a 1. A Hay ver. infradesnivel de 1. Ujú. A ver, en D2, parece que no. Y en el otro, en el ABL, voy a buscar en ABL, también hay un infradesnivel. O sea, hay un infra en D1, en ABL,
Ah, en ABR, ABR, parece isoeléctrico. Ujú. Entonces haría un IMA de cadena anterior que compromete, bueno, la descendente anterior. Ujú. El segmento sería proximal a la primera diagonal. ¿Quieres decir que la primera diagonal está comprometida o no? Sí, Ya. Ahí creo que un concepto que no quedó muy clarito, porque tú me estás diciendo eso porque ves que hay infra, no está en el contexto, porque ves que hay infradesnivel en 1 y ABL, ¿cierto? no, yo estoy mal ahí. Como es infra, no puede ser. El vector que se orienta, claro, hay infradesnivel, entonces eso implicaría que se está alejando más bien del de 1 y ABL. Exacto. Entonces la diagonal está No está permeable. comprometido. Claro, no está Exacto. comprometido. No está comprometida. El otro punto que vemos entonces es un infarto anterior, sí. El compromiso es descendente anterior, sí. Lo más seguro es que la primera diagonal no está comprometida, sí. Y la primera septal, A ver, B1 vi que estaba, a ver, B1. sí estaba comprometida. Sí, hay un superdesnivel en B1 y tendría que Ujú, ver la BR. ujú, A ver, ABR. ABR, bueno, parece que está isoeléctrico. ajá. Eh, entonces, si ABR es mayor al B1, así entendí, podría ser, tal vez podría ser de compromiso con. Ahora, si en ABR fuera supra y en todas estas precordiales fuera infradesnivel, estaría de acuerdo que sería un compromiso muy proximal. Pero acá al revés, Ah, ABR está normal y B1 de todas maneras hay supra, ¿no? Entonces lo que claro, claro. decíamos, ABR ve Sí. también cantidad de masa. Significa que probablemente está comprometida la primera septal, pero la septal no es tan precoz como para que afecte también a ABR, ¿no? Y lo que sí es que la primera diagonal debe estar permeable en el contexto de un infarto anterior. Eso sí creo que no hay duda, ¿sí? Otra cosa que llama la atención, siempre trastornos de conducción. Vamos a ver cuánto mide este PR porque se ve un poquito largo. 3,5, 4,5, 5,5 más o menos. Probablemente 220. Un poquito más que un cuadrado grande, ¿no? Entonces un bloqueo AB de primer grado. Y la frecuencia, más o menos en 70 latidos por minuto, que lo esperable en un infarto es que el paciente esté taquicárdico porque pues tiene dolor, ¿no? Esas cositas que llaman la atención del electro. ¿Ok? Veamos qué salió. La coronaria derecha. Nuevamente, coronaria derecha, discurre por el surco auriculoventricular, interventricular posterior y posterolaterales. Nuevamente, dominancia derecha. Miren que vamos 3 cateterismos y los 3 dominancia derecha por estadísticas, ¿sí? Seguimos. La coronaria derecha está permeable. Aquí pueden ver mejor IVP, das septales, posterolaterales, ¿sí? Seguimos con la coronaria derecha. Acá lo pueden ver un poquito mejor. Estas ramitas chiquititas, esas son septales. Entonces, la interventricular posterior da las septales. Esta de acá, ¿qué significa? Que esta rama cruzó la cruz cordis. Entonces, eso es una dominancia derecha de todas maneras. No es tan grande como la anterior, así que tal vez la circunfleja tiene un par de marginales larguitas. Vamos a ver.
Ahora aquí debería ser la circunfleja por acá, ¿cierto? Y esta primera ramita que es muy precoz, esta es una marginal, bastante grande, si ven es incluso un poquito más grande que la circunfleja, y esta es la descendente anterior que discurre por el surco auriculoventricular. Si ven, nuevamente, la teoría es una cosa, pero la práctica es diferente. No siempre en el ST elevado la arteria está totalmente cerrada. Aquí yo puedo ver toda la arteria. Lo que tenemos que ver es dónde está la lesión, y esa lesión está acá. En otra vista la vamos a ver mejor. Aquí que está estiradita para que podamos ver mejor sus septales y sus diagonales. Septal está acá. Diagonales, no veo mayor cosa, parece que acá hay una chiquitita y esta es la lesión, ¿cierto? Pero si ustedes ven, mayores diagonales no hay. ¿Y qué les había comentado de la circunfleja? Esta es la circunfleja. Pero mire esta marginal. Es un ramo grande que incluso se bifurca y se sigue bifurcando en la parte distal. Entonces, a esto es lo que yo voy con que la anatomía, todo lo que ustedes estudian es por frecuencia, pero al final las variaciones entre cada paciente pueden presentarse. Este paciente, por ejemplo, casi no tiene diagonales, porque no le veo muchas diagonales, pero tiene una marginal muy grande, que no va tanto al ventrículo derecho, pero es muy precoz, entonces probablemente irriga parte del territorio que deberían irrigar las diagonales, que no están. ¿No? Porque esta vista justamente es para eso, septales hacia abajo, diagonales hacia acá arriba. Y si ustedes ven, aquí hay una diagonalita, ¿no? Pero es pequeñita. Acá no parece, pero esta sí es una diagonal, pero es chiquitita. Y la lesión está acá, que está casi cerrada. Vemos otra vista. Otra vez, septales para allá, diagonales para acá. Y aquí está una diagonal pequeñita, pero tiene una marginal más grande de lo normal. Y acá más diagonales no hay. Esta me ayuda un poco más, y si ven, esta marginal es muy precoz. A veces esto cuando está muy entre la circunfleja, que es esta, y la descendente anterior, que es esta, este de aquí a veces se llama un ramo intermedio, y viene a reemplazar en funciones, digamos que la función de la diagonal. Entonces irriga el territorio que debería irrigar la diagonal. Si tuviéramos una diagonal precoz, debería salir de aquí. Y este es el territorio que irrigaría. Por eso es que en el electro 1 y ABL se veían con infradesnivel, porque su territorio no está comprometido. Pero miren que no llegó a ser netamente que tenía una diagonal buena, sino que tenía una marginal precoz o un ramo intermedio que llega a irrigar esa zona. Y ese está permeable. Nuevamente pasan las guías, tratando de llegar a la DA. Por encima de la guía pasan un baloncito para ir avanzando. Para localizar más o menos dónde está la lesión. Seguramente acaban de inflar el baloncito. Porque ya está justamente donde está la lesión. Acá ya le han colocado los stents, porque se ven todos oscuritos y vamos a ver cómo queda. Entonces ustedes ven, restablece el flujo. Acá están todas las septales. La septal estaba bien. Todas las septales. Y ves que solamente tenemos acá una diagonal muy pequeñita. Y eso se correlaciona con que tienes un ramo intermedio o una marginal precoz, que es un buen vaso y que debe estar irrigando toda esta zona. Y ese es el resultado final. Vamos a ver. Acá, este es un electro que llegó en realidad hace un par de días. Ahorita les voy a poner el video porque no lo he podido descargar, pero quería que vean este electro. A ver, ¿quién puede describir el electro?
Fue una referencia, por eso la fotito no es muy buena y el paciente llegó directo a hemodinámica. ¿Quién podría describir el electro? ¿Ya? A ver, dime. Una consulta primero, doctora. El anterior tenía un bloqueo AB, me parece. ¿Sí, no? ¿Y Tenía un por PR un qué? poquito prolongado, sí. ¿Y eso por qué? Porque en realidad no se supone, el nódulo sinusal no está dado por la coronaria derecha. Sí, como no hay ninguna alteración, también podría ser que lo haya tenido de base. O sea, también puede ser que sea, no necesariamente si ves un bloqueo, lo más seguro es que va a estar correlacionado con el cuadro agudo, ¿no? Pero si no es isquémico, uno también podría ser metabólico. En los ST elevados, el principal origen, cierto que se menciona que la causa es isquémica, pero la alteración a veces es metabólica y por eso es que son reversibles. O sea, no siempre es que se necrosa una parte del sistema de conducción. Metabólicas hablamos a nivel intracelular, ¿no? Como les comenté, los cambios de isquemia tienen una alteración primero bioquímica, eléctrica, luego el electro y luego la clínica. Entonces, ello también podría generar alteraciones de conducción. O también podría ser que el paciente lo tenía de base, ¿no? Pero correlación con la angiografía, como hemos visto, no, porque no había una lesión en la coronaria derecha y tampoco iba con el contexto, ¿no? Porque estábamos hablando de un infarto anterior. No, muchas gracias, doctora. Y en este caso, Ujú. lo que yo puedo observar es que lo que es D2 me parece la frecuencia 100, me parece. Ya, sí. Sí. Eh, D2 no veo un supradesnivel ni infrasnivel. D3 está igual. D2 y 3 ABF están normales. Descarto lo Ajá. inferior. Después veo la pared lateral alta. ABL tiene un infradesnivel pequeño. Ujú. Igual que D1 tiene un infrasnivel, me parece. Ajá, sí. Así que podría decir que la pared lateral alta está, bueno, reflejando algo. Lo que es ABR no encuentro exceso eléctrico, me parece. Justo acá está la marquita que le hicieron Ah, en el ya, electro que nos mandaron. lo Entonces hay confundí. un supra. Ujú. Sí, hay un supradesnivel en ABR y un Ajá. supradesnivel, me parece, en ABF no habría nada. Solamente ABR está ahora en las precordiales. No, perdón, en En las que derivadas no de son miembros, ¿no? precordiales. Ujú. Ahora vemos las precordiales. ¿Qué te parece? Entonces, recordando, solamente vi ABR el anterior, ¿no? Ajá. A ver, ahí Ya, entra todo. ya. Este es ABR y acá están las precordiales. Ahora la precordiales en B1 me parece que no hay un supradesnivel. En B2 hay un infradesnivel. En B3, no, no, no. Sí, en B1 y en B2 el ST está con un infradesnivel. En B4 igual, B5 Ujú. igual y B6 igual. Así que todas las precordiales tienen un infradesnivel. B1 está normal y solamente ABR tenía un supradesnivel. Ujú. Entonces, sería, eh, estarían reflejando una lesión en el tronco de la coronaria izquierda. Ajá. Por ejemplo, este electro es un electro de alto riesgo, ¿no? Infradesnivel difuso en la mayoría de derivadas con un supradesnivel en ABR. Todos pensamos, esto es una lesión de tronco. Vamos a ver el cateterismo. Lo tengo por aquí porque no lo pude descargar. Tronco es más ABR que B1, ¿no? Ajá, sí, es más ABR. O ABL. Se ve Ah, la no, pantalla. ABR. ABR. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Por eso querían que vean ese electro, porque mira, este es el tronco, esta es la circunfleja y esta es la descendente anterior. Entonces, ese electro, que no tiene que tener un infradesnivel tan grosero como el que veíamos como el que veníamos en la teoría, es significativo. Edgar, dime. ¿Está señalando algo, doctora? Porque solamente se ve la diapositiva. Ah, no se ve no se ve la manito, ¿no? Mm,
Ah, es que como es un video de otro programa, no lo puedo señalar. Pero ven, al comienzo del catéter, el catéter es el que está acá arribita, ¿no? Donde comienza a pintarse la arteria. ¿Cuál catéter? Solamente se ve el EKG. Un ratito. Ahí ¿Ahora está. sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ven, el catéter es el de acá arriba, ¿no? Y comienza a pintarse la arteria. Se divide en dos. La arteria que va hacia abajo es la circunfleja y la arteria que va en horizontal y luego cae es la descendente anterior. Y el nacimiento es común, salen del tronco coronario. Y si ustedes ven justamente ahí, casi que el tronco estuviera cerrado. ¿Ven? La parte proximal. Entonces, el electro para lesiones de tronco es muy sensible si ustedes encuentran un electro como el que hemos visto, un superdesnivel en ABR, que como les repito, no necesita ser tan grosero, o sea, 5 o 6 milímetros es un paciente que debe estar muy mal. Este paciente llegó estable y tenía un superdesnivel que eran 1.5 milímetros probablemente, pero estaba acompañado de un infradesnivel difuso en precordiales. Entonces, ese patrón de electro, por lo general, va con una lesión de tronco, como se puede ver en esta imagen. Acá vemos otra. Y ahí creo que es un poco más notorio, como el inicio de la arteria está muy adelgazado. Y la parte proximal de la arteria, la primera parte, ese es el tronco de la coronaria izquierda. En otra vista. Ven como la parte proximal es muy delgadita, entonces es una lesión muy severa del tronco coronario izquierdo. Y la derecha, bastante bien. Una derecha dominante y ven que la parte distal también tiene una pequeña lesioncita, ¿no? Pero eso no se ve casi en electro. La derecha en general está bastante bien. Entonces, eso para que vean la importancia de reconocer este tipo de electros. O sea, este tipo de electro, que no es como el libro, que no es tan llamativo, que a veces hasta podría no prestarle mucha atención, pero el supradesnivel del ABR, así sea un infarto inferior, posterior, anterior, en un contexto adecuado, siempre supradesnivel en ABR va a corresponder a un paciente de alto riesgo. ¿Ok? Creo que ese es, y ese es el último. ¿Preguntas, chicos? Tenía una consulta en la diapositiva 18 de lo que había presentado. Ujú. En la clase mencionaba allí, no estoy bien seguro de qué era, creo que era un compromiso en, o sea, mi pregunta allí era, había ahí una alteración de la coronaria izquierda, me parece, con la rama de la circunfleja, pero ¿cómo sabían que era la circunfleja la afectada? No sé si escribí mal, de repente no era la circunfleja la afectada. A ver, lo revisamos. Tienes acá, ¿dónde está el supradesnivel? En cara inferior, ¿cierto? Tienes Sí. 2, 3 y ABF. ¿Dónde hay? Un ratito, acá está. ¿Dónde está el mayor supradesnivel? Dos. En 2, ¿cierto? La isoeléctrica es mayor en 2 que en 3. Entonces, primero, mayor en 2 que en 3, me inclino a pensar que es circunfleja, ¿sí? Luego ¿Por tenemos, qué? ¿perdón? ¿Por qué? Porque si es de dos, ¿por qué pensar que es circunfleja? Ah, perdón. Es 2, el, ¿dónde estás? Vamos al eje, acá estás. Aquí está 2. Si nosotros vemos este eje exaxial, el corazón está aquí. Recuerda que el eje del corazón es inferior izquierdo. Este es ventrículo izquierdo y este es ventrículo derecho. Entonces, si queremos aquí localizar arterias, si queremos acá mismo para que te puedas ubicar mejor, localizar arterias,
Si es el ventrículo derecho, el seno derecho, el seno coronario derecho está acá, entonces esta es la coronaria derecha, y este es el seno coronario izquierdo, y esta es la circunfleja, y esta es la de A. Entonces, si es más 2 que en 3, el vector está yendo más hacia la izquierda, por eso es que yo digo que lo más seguro es que está afectada esta arteria circunfleja, ¿no? En cambio, si el supradesnivel es mayor en 3, significa que el vector se está yendo más hacia la derecha y la probablemente afectada es la coronaria derecha. Por esto es que nosotros lo primero que vemos, porque inferior está afectado esto. ABF está justo al medio, es muy neutral, por eso es que nosotros no lo usamos. Lo que comparas es 2 o en 3, porque yo ya sé que el vector está yendo hacia abajo. O sea, si se afecta la cara inferior, el vector va hacia abajo, sin duda. Y hacia abajo tengo o la derecha o la circunfleja. Una de las dos está siendo responsable de que esta cara se vea dañada. ¿Cómo diferencio cuál? Si el vector se va un poquito hacia la derecha, lo más probable es que la coronaria derecha. ¿Cómo lo veo? Si se afecta más de 3. Si el vector se va un poquito a la izquierda, lo más probable es que se altere la circunfleja. ¿Cómo lo puedo saber? Si la derivada más alterada es de 2. Por eso es que estas dos derivadas son las que yo utilizo para orientarme más o menos quién es el responsable de un infarto inferior, si es la coronaria derecha o si es la circunfleja. Ah, ya, ya. Por eso, cada vez que tengas inferior, se alteran estos tres. Y si es inferior, o se alteró la derecha, o se alteró la circunfleja. ¿Cómo lo defino? ¿Por qué no uso ABF? Está al medio, no me va a ayudar. El vector, yo sé que va hacia abajo, eso ya lo sabemos, pero se va más a la izquierda, a la circunfleja, o se va más a la derecha, a la coronaria derecha. Por eso Por eso compara es el que 3 y el comparamos. 2. Por eso comparamos 3 y 2. ¿Sí? ¿Más claro? Pero una última consulta sobre la 18, la que estábamos mirando. Si Ya. la cara posterior está comprometida, porque ahí me parece que estaba comprometida, la cara posterior es indicativa de la dominancia. Entonces, la cara posterior, si no me equivoco, la irriga la Es interventricular que posterior, ¿no? ahí otra vez estás mezclando conceptos. No podemos hablar de dominancia cuando vemos un electro. Dominancia es cuando vemos angiografía. O sea, el electro no te puede decir, sugerir nada que es dominante o no. Tú lo puedes pensar, lo puedes inferir, lo puedes razonar, pero no, el electro no te puede definir dominancia. En el electro, ¿yo qué es lo que hablo? Paredes alteradas, anterior, inferior, posterior, lateral, lateral alto, ventrículo derecho, o sea, anatómicamente, hablando del corazón, de regiones del corazón, puedo ver qué paredes están alteradas. Y por estadística y por frecuencia, si la pared anterior está alterada, tiene que estar alterada la descendente anterior. Si la pared inferior está alterada, lo más seguro es que sea la coronaria derecha, porque son las zonas que corresponden a la irrigación. Pero, por ejemplo, ese cateterismo que vimos, que yo decía, la diagonal está sana, y no había diagonales. Lo que tenía era un ramo intermedio, que estaba sano. Pero ya la anatomía coronaria no la da una angiografía. Y dominancia es un concepto que va muy ligado a anatomía coronaria. ¿Dónde están las arterias? ¿Hasta dónde es la extensión? Y hasta dónde llega la irrigación de cada una de las arterias. Entonces, con el electro yo no puedo decir dominancia izquierda o derecha. Eso sí no se puede. Por la distribución de las zonas, podría pensar más si así es un infarto inferior que tiene más supradesnivel en 3, pienso que es una coronaria derecha, y además es un ínfero posterolateral, lo más seguro es que es una derecha dominante, porque está cogiendo para inferior, posterior y lateral. Y que tú encuentres en un paciente la derecha y la circunfleja cerrada, no digo que es imposible, pero es muy, 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 muy raro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo pensaría que la dominancia es derecha, porque es coherente con lo que presenta el electro, pero no lo puedo asegurar. La dominancia es un concepto de anatomía coronaria, y la anatomía coronaria te la da una angiografía. Pero sí está la posterior dada por la interventricular, sea dependiendo, y eso ya varía su origen, ¿no?
Exacto. O sea, la parte Pero sí, posterior claro. la irriguen los ramos posterolaterales. Y como has visto, los ramos posterolaterales pueden salir de la circunfleja o pueden salir de la derecha. El importante más que es en el EKG determinar que sea posterior va a ser por el, me parece, B2, B3 y también por B7, B8, B9. B7, B8, B9, exacto. Pero en cierto momento creo que también dijo que B5 y B6 podían hablarme de que fuera pared posterior comprometida. Podría ser más, O no, en un realidad. poquito más lateral, si es que solamente B6, por ejemplo. En un electro se insinuaba un ST elevado, entonces lo más seguro es que en ese paciente, si tomaba B7, ya estaba más cercana a la zona afectada y lo más seguro es que hubiera encontrado un ST elevado, ¿no? Sí. Pero a veces no se toman, derivadas posteriores no se toman muy frecuentemente, derivadas derechas no se toman muy frecuentemente, entonces en un electro basal de 12 derivadas hay algunas cositas que te pueden ayudar a evaluar esos territorios. Pero lo ideal para ventrículo derecho es B3R. Lo ideal para pared posterior, B7, B8 y B9. B2 y B3. Ajá. B2 y B3 en cambios en espejo. Yo te digo las derivadas en donde tú buscas ST elevado como tal. Perfecto. Gracias, Ujú. doctora. Listo. Muy buena clase. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, si no hay preguntas, entiendo que quedó súper claro. No hay dudas. Clarísimo, como cristal. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, espero que les haya gustado la clase. Los videitos no se los he podido pasar porque pesan un poco, pero ya saben lo importante del electro, la evaluación inicial del paciente siempre. El electro es una muy buena herramienta, pero en el contexto clínico adecuado. Siempre en el contexto clínico adecuado. ¿Ok? Y la geografía, pues al final van a ver que todos podemos patinar con los electros incluso. Muchas gracias, doctora Erika, por su ponencia del día de hoy. Como puede ver, este es el certificado que se le hará llegar a su correo en nombre de toda la comisión organizadora del curso de electrocardiograma. Muchas gracias por su ponencia y esperemos que los compañeros hayan podido captar lo máximo posible, ¿no? Muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias por la atención también, chicos. Que tengan buen fin de semana.